Dragonlance, la discípula oscura 3. Ámbar y sangre. Margaret Weiss. Audiolibro editado por Juan Pablo Flores Montaño. Para El amo del calabozo, 2022. Capítulo 3. Los dioses empezaron a hablar todos a la vez. Kiriholit insistía en que Mina tenía que ser enviada al destierro, igual que Takisis. Seboin protestaba, diciendo que eso no era justo para la pobre niña. Se ofreció a acogerla en su hogar en las profundidades del mar, una oferta en la que nadie confiaba. Insistió a Chemosh para que la apoyara, pero él se negó. Ya no quería tener nada que ver con Mina. Chemosh lamentaba haberla visto jamás, lamentaba haberse enamorado de ella y haberla hecho su amante, lamentaba haberla utilizado para que lo ayudara a crear a sus nuevos seguidores, los muertos vivientes predilectos. Habían acabado siendo una gran decepción, pues le eran leales a Mina, no a él. Con gesto distante y desdeñoso, se mantenía aparte de la discusión que enfurecía a los demás dioses. Por eso fue el único en darse cuenta de que los tres dioses de la magia, que hasta entonces habían permanecido en silencio, habían empezado a cuchichear entre ellos. Solinari, hijo de Paladine y Misakal, era el dios de la luna plateada, de la magia de la luz. Lunitari, hija de Gilean, era la diosa de la luna roja, de la magia de la neutralidad, mientras que su primo, Nuitari, el hijo de Takisis y Sargonas, era el dios de la luna negra, el dios de la magia de la oscuridad. A pesar de tener ideas muy diferentes, los tres primos estaban muy unidos, conectados por su amor a la magia. A menudo desafiaban a sus padres juntos y trabajaban en pos de sus propios fines, lo que estaban haciendo en ese momento, sin duda. Chemosh se acercó un poco, con la esperanza de oír algo de lo que decían. Así que fue Mina la que sacó la torre del fondo del mar sangriento. Decía Lunitari en ese momento. ¿Pero cómo? Lunitari vestía la túnica roja elegida por aquellos dedicados a servirle. Había adoptado la forma de una mujer con ojos inquisitivos, siempre estudiándolo todo. Su plan era dársela al señor de los huesos, explicó Nuitari. En prueba de su amor. Él vestía túnicas negras y tenía el rostro de una luna llena. Tras sus ojos se ocultaban sus secretos. ¿Y qué pasa con todos los objetos tan valiosos que hay dentro?, preguntó Solinari en voz baja. ¿Qué pasa con el Solio Febalas? Ataviado con su túnica blanca, Solinari era cuidadoso y observador, de gestos y palabras siempre tranquilos, con ojos grises como el humo del fuego que siempre ardía en su luna. ¿Cómo voy a saber yo lo que habrá pasado con él?, preguntó Nuitari exasperado. A mí también me convocaron. Mi ausencia se habría notado demasiado. Pero en cuanto haya terminado la reunión. Chemosh no oyó el final de la frase. Así que esa era la razón por la que Mina le había entregado la torre. Él no tenía ningún interés en un viejo monumento a la magia. Lo que ansiaba era lo que descansaba bajo la torre, el Solio Febalas. Hacía mucho tiempo, antes del cataclismo, el príncipe de los sacerdotes de Istar había recorrido todos los templos sagrados y los santuarios dedicados a los dioses de Kryn y había saqueado los objetos sagrados que consideraba peligrosos. Al principio, solo se llevó los de los dioses de la oscuridad, pero a medida que su paranoia crecía, ordenó a sus tropas que también allanaran los templos de los dioses neutrales. Por último, tras decidir que retaría a los dioses pues él mismo era un dios, envió a sus soldados a saquear todos los templos de los dioses de la luz. Los objetos robados fueron llevados a la torre de la alta hechicería de Istar, que en ese momento estaba bajo su control. Colocó todos sus artefactos en lo que bautizó como la sala del sacrilegio. Furiosos por el desafío del príncipe de los sacerdotes, los dioses arrojaron una montaña abrasadora sobre el mundo y lo partieron por la mitad. Istar se hundió en el fondo del mar. Si quedaba alguien que recordara la sala del sacrilegio, los pocos supervivientes dieron por hecho que había quedado destrozada. Con el paso de los siglos, los mortales olvidaron la sala del sacrilegio. Sin embargo, Chemosh no la olvidó. Siempre se enfurecía al pensar en la pérdida de esos objetos.
Podía sentir el poder que emanaba de las reliquias y sabía que en realidad no habían desaparecido. Quería recuperarlos. Se había sentido tentado de ir en su busca durante la Cuarta Era, pero en esa época estaba enredado en un complot con la reina Taquisis para derrocar a los dioses de la luz y no se atrevía a hacer nada que llamara la atención. Nunca había tenido la oportunidad de buscarlos. Primero se vio involucrado en la Guerra de la Lanza, después Caos lo había complicado todo y al final Taquisis había robado el mundo. Los objetos de los dioses seguían desaparecidos, hasta que Nuitari había decidido reconstruir en secreto las ruinas de la torre de la alta hechicería que estaban en el fondo del mar. Así había encontrado el solio Febalas, lo que había despertado los celos y la furia de Chemosh. Chemosh le había pedido a Mina que entrara en la sala del sacrilegio y le llevara los artefactos. Pero ella le había fallado y eso provocó el primer alejamiento entre ellos. No te enfades conmigo, mi amado señor. El solio Febalas es un lugar sagrado, santificado. El poder y la majestad de los dioses, de todos ellos, están presentes en la cámara. No pude tocar nada. No sé tocar nada. Lo único que fui capaz de hacer fue caer de hinojos en pleitesía. Se había puesto muy furioso con ella. La había acusado de robar los objetos para sí misma. Pero en este momento podía comprenderlo. El poder de los dioses había actuado como un espejo y le había devuelto el reflejo de su propio poder divino, que Mina sentía ardiendo en su interior. Qué confusa debía de haberse sentido, confusa y aterrorizada, abrumada. Había arrancado la torre del fondo del mar sangriento para entregársela, una ofrenda. Así que, por derecho, la torre era suya, y precisamente en ese momento no había nadie haciendo guardia. Todos estaban muy ocupados discutiendo qué hacer con Mina. Chemosh se alejó de la acalorada discusión y cruzó velozmente el mar sangriento hasta llegar al peñasco en el que se alzaba la torre, que tan poco tiempo atrás podía llamarse submarina. Chemosh se lanzó al fondo del mar. Una profunda cima señalaba el lugar donde había estado la torre. El lecho del mar había sido arrancado junto con la construcción y así se había formado la isla en la que entonces se alzaba la torre. El agua era tan oscura que ni siquiera unos ojos inmortales podían descubrir sus profundidades. Chemosh no percibió su propio poder emanando de la cima. Los objetos seguían en el interior de la torre. De esto estaba seguro. La torre de la alta hechicería, que había yacido en el fondo del mar sangriento para después contemplarlo desde su altura, guardaba semejanza con la construcción original. Nuitari la había reconstruido con mucho mimo. Las paredes eran de cristal liso y resplandeciente bajo las gotas de agua. El agua caía de una cúpula de mármol negro y se deslizaba por los muros resbaladizos, con ese movimiento ondulante de las olas plomizas y hoscas que iban a morir a las orillas de la nueva isla. En lo alto de la cúpula, un aro de oro rojo pulido se curvaba con resplandores plateados, bajo la luz de las dos lunas que él mismo representaba. El centro del aro tenía la negrura absoluta que honraba a Nuitari. A través de él, no podían verse los rayos del sol. Chemosh estudió la torre con los ojos entrecerrados. En su interior vivían dos túnicas negras de Nuitari. El dios se preguntó qué habría sido de ellos. Si es que seguían con vida, debían de haber tenido un viaje aterrador. Rodeó la torre hasta que llegó a la puerta, la entrada convencional. Cuando la torre estaba en Istar y después, en el fondo del mar, únicamente los hechiceros y Nuitari poseían el secreto para acceder al interior. Solo aquellos que eran invitados podían entrar, y esa norma afectaba también a los dioses. Pero la torre había sido arrebatada de las manos de Nuitari, se la habían robado en cuanto se había dado la vuelta. Quizás su magia también se hubiera resquebrajado. Chemosh no perdió el tiempo con la puerta. Podía traspasar las paredes de cristal como si fueran de agua. Empezó a avanzar a través de los brillantes muros negros pero, para su sorpresa, algo le cerraba el paso. Impaciente, Chemosh empujó las enormes hojas de la puerta para tratar de abrirla. No cedieron bajo su mano. Chemosh perdió los nervios y empezó a darle patadas y a propinarle puñetazos. El dios podría derribar las murallas de un castillo con un simple capirotazo, pero con aquella torre no lograba nada. Las hojas de la puerta se estremecían bajo los golpes, pero seguían intactas. Es inútil.
No vas a poder entrar. Quien tiene la llave es ella. Chemosh se volvió y vio a Nuitari, que llegaba caminando por un lado de la torre. ¿Quién tiene la llave? Quiso saber Chemosh. ¿Tu hermana? Se voy. Mina, más que idiota, repuso Nuitari, y está mandando a sus predilectos para que la protejan. El dios de la magia oscura señaló al otro lado del mar, hacia la ciudad de Flotsam. Con su visión inmortal, Chemosh contempló las hordas de personas que saltaban de los muelles, se metían en el agua y se hundían o nadaban entre las olas, que lucían con un resplandor nada tranquilizador, levemente coloreado con una luz amarina. Aquellos eran los predilectos. Tenían el mismo aspecto y actuaban como cualquier persona, caminaban y hablaban como ellas, comían y bebían, pero había una pequeña diferencia. Estaban muertos. Al carecer de vida, no conocían el miedo, el cansancio jamás se apoderaba de ellos, no necesitaban dormir y su energía no tenía fin. Los derribabas y volvían a levantarse. Los decapitabas y recogían su cabeza y se la colocaban de nuevo. Chemosh se había enorgullecido de ellos, hasta que se había dado cuenta de que en realidad eran creación de Mina, no suya. A partir de entonces, detestaba su mera presencia. El ejército de Mina, confirmó Nuitari, con tono amargo. Vienen a ocupar su alcázar. ¿Y tú creías que iba a entregártelo? No entrarán, dijo Chemosh. Nuitari se rió. Como le gusta decir a nuestro amigo Reorx, apostamos. El dios de la magia hizo un gesto. En cuanto ella venga y abra las puertas para dejar entrar a sus predilectos, mis pobres túnicas negras se verán sitiados en su propio laboratorio. La torre va a estar atestada de esos demonios suyos. Bajo la atenta mirada de Chemosh, cientos de muertos vivientes salieron del agua y se dirigieron directamente hacia las gigantescas puertas. Pero mira que eres tonto, exclamó Nuitari, esbozando una sonrisa desdeñosa con sus gruesos labios. Tenías a Mina en tu cama y la echaste a patadas. Habría hecho cualquier cosa por ti. Chemosh no respondió. Nuitari tenía razón, maldito fuera. Mina lo amaba, lo adoraba, y él la había abandonado, la había rechazado porque había sentido celos. No eran celos por otro amante, eran celos de ella, de su poder. Los predilectos la servían a ella, cuando debían servirle a él. Mina le había hecho a él lo mismo que había hecho a Takisis. Los milagros que había realizado en el nombre de Chemosh eran sus propios milagros. Los hombres rendían pleitesía a Mina, no a él. Los predilectos estaban sometidos a la voluntad de Mina, no a la suya. Y, según creía Majere, Mina había hecho todo eso en la más absoluta inocencia. No sospechaba siquiera que ella fuera el dios que había dado a los predilectos aquella vida espeluznante. «Qué tonto he sido», se reprochó Chemosh. Pero antes incluso de acabar de pensarlo, ya se le había ocurrido una idea. Recordó la mirada desamparada que le había dedicado antes de lanzarse al mar. «Todavía me ama. Puedo recuperarla. Con ella a mi lado, puedo suplantar a ese tonto bovino de Sargonas. Puedo acabar con Kirijolit, imponerme a mi Sakal y burlarme del sabelotodo de Gilean. Mina será mi llave a la sala del sacrilegio. Podré hacerme con todas las reliquias. Puedo dominar el cielo». Lo único que tenía que hacer era dar con ella. Chemosh dirigió su mirada inmortal al mundo. Vio todos los seres en todos los lugares, elfos y humanos, ogros y kender, gnomos y enanos, peces y perros, gatos y goblins. Su mirada los envolvía, los rodeaba, los estudiaba, a todos al mismo tiempo, todos en una fracción de segundo. Encontró a todos los seres vivos de ese planeta y también a aquellos que no estaban vivos en el sentido usual de la palabra. Ninguno era ella. Chemosh estaba desconcertado. ¿Dónde podía estar Mina? ¿Cómo podía ocultarse de él? No tenía la menor idea y, mientras trataba de desentrañar el misterio, se dio cuenta de que allá, en su castillo, Gilean estaba pidiendo a todos los dioses que juraran que no interferirían en el camino de Mina. Fuera el lugar que fuese el que decidiera ocupar entre los dioses, cualesquiera de los dos bandos al que decidiese unirse, o incluso si abandonaba el mundo, la decisión debía ser solo suya. Si hago el juramento, Gilean se asegurará de que es respetado. Me prohibirán que intente seducirla. Chemosh confiaba en su poder sobre ella. Lo único que tenía que hacer era verla,
hablarle, tomarla entre sus brazos. No podía salir en su busca, no en ese momento, mientras Nuitari lo examinaba igual que una serpiente examina a un ratón. Sargonas lo escudriñaba con sombrío recelo y Gilean exigía que todos los dioses hicieran el juramento. Quizá Chemosh no pudiera ir en busca de Mina, pero había alguien a sus órdenes que sí podía. Por suerte, todavía le quedaba un poco de tiempo. Los dioses de la magia querían saber por qué también ellos tenían que prestar juramento. Chemosh lanzó una llamada. Su pensamiento voló raudo por el castillo hasta Ausric Krell, el antiguo caballero de la muerte al que Mina había condenado a recuperar su condición humana. Chemosh tenía que darse prisa. Debía darle la orden de encontrar a Mina antes de prestar juramento. No podrían echarle la culpa a él si era Mina quien acudía a su lado por su propia voluntad. ¿Qué importancia podía tener un empujoncito a su favor? Nosotros no deberíamos prestar juramento, argumentaba Nuitari. Ni siquiera habíamos nacido cuando ese dios niño fue creado. A nosotros Mina no nos interesa nada, lo apoyó Lunitari. No tiene nada que ver con la magia. Dejadnos al margen de todo este asunto, añadió Solinari. Pero ella tiene algo que sí os interesa, repuso Morgion, el dios de la enfermedad, con su voz ronca y achacosa. Mina tiene en su poder una torre de la alta hechicería. Y no os permite entrar. ¿Es cierto eso?, preguntó Gilean, con gesto preocupado. Sí, reconoció Solinari. Pero aunque nos obliguéis a prestar juramento, consideramos justo que se nos permita recuperar la torre, ya que es indiscutiblemente nuestra y, en pocas palabras, ella la ha robado. El lloriqueo de los perdedores se burló y Duquel. Yo tengo tantos derechos sobre esa torre como ellos, declaró Seboim. Al fin y al cabo, está en mi océano. Fui yo quien la construyó, se defendió Nuitari, furioso. La levanté de entre las ruinas quemadas. Y tenéis que saber todos, añadió, lanzando una mirada torva a Chemosh, que dentro de la torre, en sus profundidades, está el Solio Febalas, la sala del sacrilegio. Dentro de la sala se guardan muchos artefactos y reliquias sagradas, que se creían perdidos durante el cataclismo. De hecho, vuestros artefactos y reliquias sagradas. Los dioses habían dejado de sonreír. Miraban a Nuitari con expresión atónita. Tenías que habernos dicho que había aparecido la sala, dijo Misakal, ardiendo de furia con sus llamas blancas. Y vosotros teníais que habernos hablado de Mina, repuso Nuitari. Cruzó las manos sobre su túnica negra. Creo que así quedamos empatados. ¿Nuestros objetos benditos están a salvo?, preguntó Kiriholit. No lo sé, contestó Nuitari, encogiéndose de hombros. Lo estaban, mientras la torre estaba bajo mi control. Ahora ya no respondo por ellos. Menos aún, después de que los predilectos ocuparan la torre. Los dioses volvieron la vista hacia Chemosh. Eso no es culpa mía, exclamó el dios. Esos seres macabros son obra de ella, no mía. Basta, intervino Gilean. Lo único que demuestra todo esto es que es más importante que nunca que todos sin excepción prestemos juramento. ¿O acaso alguno de vosotros está dispuesto a correr el riesgo de que otro pueda tener éxito donde él ha fracasado? Los dioses rezongaron, pero al final todos se mostraron de acuerdo. No les quedaba otra opción. Se veían obligados a prestar juramento, aunque solo fuera para asegurarse de que los demás también lo hacían. Quizá, para sus adentros, todos estuvieran pensando cómo tergiversarlo o, al menos, hacer que la balanza se inclinara un poco a su favor. Apoyad las manos sobre el libro, indicó Gilean, e hizo que el volumen sagrado se materializara, y jurad por vuestro amor al Dios Supremo, que nos creó, y por vuestro temor a Caos, que nos podría destruir, que no vais a amenazar, adular, seducir, rogar o negociar con la diosa conocida como Mina, con el fin de influir en su decisión. Todos los dioses de la luz pusieron una mano sobre el libro y lo mismo hicieron los dioses de la neutralidad. Cuando llegó el turno a los dioses de la oscuridad, Sargonas colocó la mano dando un golpe sordo, al igual que Morgion. Seboim vaciló. Yo estoy segura, mi única preocupación, dijo la diosa, enjugándose con delicadeza una lágrima salada que se asomaba a su ojo, es esa pobre niña desgraciada. Para mí es como una hija. Limítate a jurar de una vez, maldita sea, gruñó Sargonas. Seboim reprimió un sollozo y puso la mano sobre el libro. A continuación,
El último de todos, llegó Chemosh. Yo también lo juro. Capítulo 4. 4. La muerte había abandonado a Usrik Krell y él quería que regresara. Krell había sido un poderoso caballero de la muerte. Por una maldición de Seboim, la diosa del mar, había conocido la inmortalidad. El caballero podía causar la muerte pronunciado una sola palabra. Resultaba tan aterrador y espeluznante, siempre embutido en la armadura negra y el yelmo con el cráneo del carnero, que incluso algunos miserables habían caído muertos de pavor ante la mera visión de tan terrible personaje. Pero las cosas habían cambiado. Cuando se miraba al espejo, el cristal ya no le devolvía el resplandor rojo de la mirada de los muertos vivientes. Lo que veía era un hombre de mediana edad que lo estudiaba con los ojos entrecerrados y una mirada estúpida. El rostro embrutecido tenía las mejillas gordas y una expresión hosca. Del cuerpo fofo y barrigudo salían las extremidades, largas y delgadas. Había habido un tiempo en que Krell, el caballero de la muerte, reinaba sin oposición ninguna en el Alcázar de las Tormentas, una recia fortaleza al norte de Ansalon. Al menos, así era como él lo recordaba. En realidad, había estado prisionero en el Alcázar y aquel lugar le había resultado odioso, pero no tanto como su situación actual. Entre todos los muertos vivientes que vagan por Krynn, un caballero de la muerte es el más temible. Malditos por los dioses, los caballeros de la muerte están obligados a existir en el mundo de los vivos, quienes los detestan, a pesar de que los malditos los envidian con todas sus fuerzas. Los caballeros de la muerte no duermen ni encuentran descanso. Están prisioneros en su propia inmortalidad, condenados a recordar una y otra vez los crímenes y las pasiones perturbadas que los condujeron a su miserable condición, hasta que alcanzan el arrepentimiento y su alma puede proseguir hacia el siguiente estado de su viaje. Al menos, eso era lo previsto por los dioses. Por desgracia, el plan no había funcionado con Krell. En vida, había sido un traidor, un asesino y un ladrón. Había embaucado, engañado, destruido y traicionado a todo aquel que una vez había confiado en él. Carente de un gran intelecto, Krell se había valido de las artimañas más bajas y ruines, de una falta total de conciencia y de la fuerza bruta para abrirse camino en la vida, cargado de maldades. Krell era un matón y, como todos los matones, había vivido todos los días de su existencia aterrorizado en secreto y había encontrado la muerte como un cobarde, entre gritos, a manos de la diosa del mar, Seboim, que jamás le perdonaría que hubiera asesinado a su querido hijo. Seboim consideraba que el tormento de Krell había sido demasiado breve, por lo que lo condenó a convertirse en un caballero de la muerte, con el propósito de que sufriera por toda una eternidad. Sin embargo, para ira de la diosa, Krell había disfrutado de su condición de muerto viviente. Administraba su poder letal con cruel regocijo. Se convirtió en el sueño de todo matón, y descubrió el placer de torturar y aterrorizar antes de matar a esos pobres mortales que eran lo suficientemente necios o valientes para cruzarse en su camino. Y podía aplicar todos aquellos tormentos sin el temor constante de que alguien más grande y fuerte le hiciera lo mismo a él. De todos modos, era cierto que Seboim seguía siendo esa espinita que tenía clavada, aunque ahora fuera en el hueso. Pero por fin Krell había dado con la solución a su problema. Había jurado servir a Chemosh, el señor de la muerte, y a cambio Chemosh le había ofrecido protección contra la diosa del mar. Pero todo aquello había terminado. Esa maldita zorra, Mina, le había arrebatado la muerte. Todavía no lograba entender lo que había sucedido. Estaba a punto de partirle el cuello. Todo parecía tan sencillo. La mujer se había enfrentado a él con una fuerza animal y, de alguna manera, todavía no estaba seguro de cómo había pasado, lo había condenado a volver a la vida. Krell no solo estaba vivo, sino que estaba prisionero en su habitación del castillo de Chemosh, pues no se atrevía a salir por culpa de los predilectos que vagaban por el lugar y que estaban impacientes por matarlo de la forma más dolorosa posible. Krell oía el clamor de los dioses al otro lado de la ventana, pero estaba demasiado ocupado en lamentarse de su destino como para prestar atención a la discusión. Krell era lo suficientemente fuerte y despiadado para desafiar a la mayor parte de los humanos, pero no podía enfrentarse a los predilectos,
esos muertos vivientes abyectos que recorrían el castillo sin dejar de llorar por Mina. Ninguna arma podía matar a un predilecto, al menos ninguna que Krell conociera. Había intentado partirlos en dos con su espada. Los había tumbado a puñetazos e incluso se había enfrentado a ellos con el increíble poder mágico que poseía, pero todo había sido inútil. Partidos en dos, volvían a unir sus dos mitades y se desprendían de la magia con la misma facilidad con la que un pato se sacude el agua. Y en su nuevo estado, los predilectos podían matarlo. Es más, parecía que le guardaban un rencor especial. Tuvo que estrangular a un par para abrirse camino hasta su habitación y a duras penas había logrado salvar la vida. En ese momento acechaban al otro lado de la puerta y lo habían convertido en prisionero de su propio dormitorio. Mientras tanto, al otro lado de la ventana, los dioses bramaban. Algo de que Mina era un dios. Krell resopló y pensó sobre ello. Era cierto que ella le había hecho eso, le había arrebatado su poder, pero estaba seguro de que detrás de todo estaba Seboim. Las dos estaban juntas en ese asunto. Era una conspiración contra él. Pero pensaba devolvérsela a la diosa del mar, y a esa zorra de Mina también. Aquellos eran los pensamientos cargados de deseos de venganza de Krell, mientras estaba sentado en su habitación envuelto en una manta para entrar en calor, ya que su magnífica y deslumbrante armadura había desaparecido. Estaba pensando con brutal placer en lo que haría a Mina cuando por fin lograra ponerle las manos encima, cuando una voz interrumpió sus sangrientas divagaciones. «¿Quién está ahí?», gruñó Krell. «Tu señor, idiota», respondió Chemosh. «Mi señor», dijo Krell, pero con un tono despectivo. En el pasado se habría postrado, pero ese día no estaba de humor para jugar al adorador de dioses. Que Chemosh se ocupara de sus propios asuntos. ¿Qué había hecho el dios por él? Nada. Hasta podría darse el caso de que el Señor de la Muerte estuviera en el complot para destruirlo. «Ya está bien de estar ahí sentado autocompadeciéndote», dijo Chemosh con frialdad. «Tienes que encontrar a Mina». Si había alguien que quisiera encontrar a Mina, ese era Ausric Krell. Estuvo a punto de incorporarse de un salto ante la oportunidad que se le brindaba, pero se reprimió. Había vuelto el Krell de las ruines artimañas. En la voz de su señor podía adivinarse cierta urgencia, quizá incluso desesperación. Krell podía aprovechar la situación para negociar un poco. Al fin y al cabo, él estaba en la posición de poder. No tenía nada que perder. «Ahora dicen que esa Mina es un dios, mi señor», apuntó Krell. «Y yo no soy más que un pobre y débil mortal». Al hablar, hacía rechinar los dientes. «Hazlo por mí y te convertiré en uno de mis clérigos, Krell. Te concederé poderes sagrados». «¿Un clérigo?», exclamó Krell con disgusto. «No quiero ser uno de vuestros clérigos llorosos, corriendo de un lado a otro con la túnica negra y cara de miedo. No me busques, Krell. ¿O qué me haréis?», respondió Krell, enfadado. «Vos habéis sido el que ha acudido a mí en busca de ayuda, mi señor. Si queréis que os ayude, convertidme otra vez en caballero de la muerte». «No puedo convertirte en caballero de la muerte así sin más», contestó Chemosh con impaciencia. «No es como quien se cambia de ropa. Es mucho más complicado, se necesita una maldición». «Pues entonces id vos mismo a buscar a Mina», contestó Krell, hosco. Encorvado bajo la manta, se acercó renqueando a la cama y se sentó. «No puedo convertirte en caballero de la muerte, pero te prometo los poderes de un acólito de los huesos», ofreció Chemosh. «¿Un aco qué?», preguntó Krell con recelo. «Ahora no tengo tiempo para explicártelo. En este momento, estoy bastante ocupado. Me obligan a que preste un juramento divino. Pero vas a ser muy poderoso. Lo prometo». Krell lo pensó un momento. Chemosh tendría que cumplir su palabra si quería que él cumpliera la misión. «Está bien», aceptó Krell a regañadientes. «Convertidme en un acólito de hueso o como se diga. ¿Dónde encuentro a Mina? No tengo la menor idea». Saltó al mar desde las almenas. «Entonces, lo que queréis es recuperar su cadáver, ¿verdad, señor?». Krell estaba decepcionado. «Es una diosa, idiota. No puede morir. Por la calavera, acabaría antes mandándoselo a la escoba. Tengo que irme ya». «¿Pero por dónde debería empezar a buscar, mi señor?», preguntó Krell, pero no recibió respuesta alguna. No obstante,
Krell ya tenía una idea. Se trataba del monje de Mina, el que había encontrado en la gruta. En un primer momento, Krell había creído que el monje era su amante, pero ya no estaba tan seguro. De todos modos, parecía que Mina sentía un interés especial por él. Se había escabullido del castillo de Chemosh para reunirse con él en secreto en la gruta. Era poco probable que el monje se hubiera ido a ningún sitio. Krell se levantó y entonces se dio cuenta de que no era muy buena idea enfrentarse a Mina envuelto en una manta. «Mi señor», gritó Krell, un acólito de los huesos. «¿Os acordáis?» Chemosh se acordaba perfectamente. Concedió a Krell los poderes de un acólito de los huesos y, aunque no eran tan impresionantes como cuando había sido un caballero de la muerte, Krell quedó satisfecho con los resultados. Capítulo 5. Beleño entró en la gruta, tambaleándose debajo de un montón de leña. La dejó caer en el suelo y después se quedó mirando fijamente a la niña, que yacía inmóvil sobre las piedras frías, mientras Rhys le frotaba las manos heladas para intentar que entrara en calor. Ata entró trotando, olfateó a la pequeña, dejó escapar un gruñido y se retiró a la otra esquina de la cueva. «Necesitamos yesca para encender el fuego», dijo Rhys, «a lo mejor sirven unas algas. Si pudieras darte prisa». Mascullando para sí, Beleño llamó a Ata y los dos volvieron a salir. Rhys esperaba que no perdieran el tiempo. Sentía la piel de la niña fría y húmeda, los latidos de su pequeño corazón eran lentos y débiles, y tenía las uñas y los labios azulados. La habría envuelto en su propia túnica, pero estaba tan mojada como el blusón de algodón que llevaba ella. Paseó la mirada por la gruta, que había sido un santuario de Seboim. En el extremo más lejano se alzaba un altar dedicado a la diosa. No le había prestado demasiada atención cuando el Minotauro lo había llevado allí. Tenía asuntos mucho más acuciantes de los que preocuparse, como el hecho de estar encadenado a la pared o de que lo amenazaran con despiadadas torturas y la muerte. Pero en ese momento, con la esperanza de encontrar algo que pudiera servirle, se apartó de la pequeña y avanzó hacia el fondo de la cueva para observar el altar desde más cerca. Estaba toscamente tallado en una sola pieza de granito con vetas negras y rojas. Alguien había colocado cuidadosamente una caracola sobre el altar, adornado con una pieza de seda desgastada de color verde mar. Después de susurrar para sí una oración de agradecimiento a Majere y otra pidiendo perdón a Seboim por profanar su altar, Rhys levantó la caracola, cogió la tela y volvió a colocar cuidadosamente la concha. Rhys quitó a la niña el blusón empapado, la frotó con la tela hasta que estuvo seca y la envolvió en ella. La pequeña asomaba entre los pliegues como si estuviera dentro del capullo de seda con el que habían hilado la ofrenda a la diosa. La niña dejó de tiritar. Un leve color le iluminó las mejillas y se borró el azul de sus labios. «Gracias, Seboim», dijo Rhys en voz baja. «No puedo decirte que de nada», contestó la diosa del mar, de repente. «Por lo menos no te olvides de limpiar la tela y ponerla en su sitio cuando hayas terminado». Seboim entró en la gruta muy silenciosamente para lo que era costumbre en ella, envuelta únicamente por una suave brisa que agitaba su túnica de un color verde azulado y ribeteada de espuma a la altura de los pies desnudos. Dedicó una mirada a la niña que estaba en el suelo, sin demasiado interés. «¿De dónde has sacado a esa niña medio ahogada?» «La encontré en la orilla durante la tormenta, el agua la había arrastrado hasta allí», contestó Rhys, observando a la diosa con detenimiento. «¿Quién es?», preguntó Seboim, aunque no parecía importarle demasiado. «No tengo la menor idea», respondió el monje. Se quedó callado un momento, y después añadió en voz baja: «¿La conocéis, Majestad?» «¿Yo? No, ¿por qué iba a conocerla?» «Por nada, Majestad», dijo Rhys, con un suspiro de alivio. Beleño debía de estar equivocado. Seboim dio una zancada por encima de la niña y se arrodilló delante de Rhys. Alargó la mano y le acarició la mejilla. «Mi querido monje», dijo con voz dulce, «me alegra tanto ver que estás sano y salvo». La preocupación me consumía por dentro. «Os agradezco que os preocupéis por mí, Majestad», repuso Rhys débilmente. «¿En qué puedo serviros?» «¿Servirme?» Seboim estaba consternada. «No, solo vine para interesarme por tu salud. ¿Dónde está tu amigo, ese pequeño Kender encantador?»
Y el chucho. Perro. El perro, quería decir. Ese perro precioso. Mi querido monje, estás tan mojado y con tanto frío. Deja que te caliente. Seboin fue de un lado a otro alrededor de Rhys. Después de secar la túnica con un simple toque de su mano, la diosa prendió el montón de leña con un chasquido de dedos. Mientras tanto, Rhys la observaba en silencio, sin dejarse engañar por sus lisonjas. La última vez que había visto a la diosa del mar, ésta le había asegurado que estaría encantada de presenciar cómo moría a manos de Mina. Así. Mucho mejor, ¿verdad? Preguntó Seboin, solícita. Gracias, Majestad, contestó Rhys. Si hay cualquier otra cosa que pueda hacer por ti. Quizá decirme por qué habéis venido, sugirió Rhys. Seboin pareció molestarse. Está bien, dijo con voz cortante. Ya que quieres saberlo, estoy buscando a Mina. Se me ocurrió que podía haber acudido a ti, ya que parecía encontrarte interesante. No soy capaz de explicármelo. Yo te encuentro tan anodino como el agua de fregar los platos. Pero Mina no dejaba de hablar de ti y pensé que podría estar aquí. Recorrió la gruta con la mirada y se encogió de hombros. Por lo visto, estaba equivocada. Si la ves, tienes que decírmelo. Por todos esos grandes momentos que compartimos. Cuando ya se iba, sus ojos volvieron a posarse en la niña envuelta en la tela del altar. Seboin se detuvo, sin dejar de mirarla. La pequeña estaba tumbada sobre un costado, acurrucada hecha un ovillo. El rostro se ocultaba debajo de la seda, pero las trenzas pelirrojas y despeinadas podían verse perfectamente, iluminadas por las llamas. La diosa miró a la niña y luego a Rhys. Seboin ahogó un grito. Se agachó rápidamente sobre la niña. La diosa del mar cogió la tela del altar y la retiró bruscamente del rostro de la pequeña. Después cogió a la niña por la barbilla y le giró la cabeza hacia la luz de la hoguera. La niña se despertó con un grito. «¡Parad!», exclamó Rhys ásperamente, interponiéndose entre ellas. «Estáis haciéndole daño». Seboin se echó a reír descontroladamente. «¿Haciéndole daño? No le haría daño ni aunque le clavara una daga en el corazón. ¿Esto lo ha hecho Majere? ¿Acaso cree que puede ocultármela con este disfraz tan tonto? Majestad», empezó a decir Rhys. «¡Ay!», exclamó Seboin, retirando la mano. Bajó la vista hacia la niña, perpleja. «Me ha mordido. Y si vuelves a acercarte, te muerdo otra vez», gritó la niña. «No me gustas. Vete». Se ajustó bien la tela alrededor del cuerpo, se hizo un ovillo y cerró los ojos. Seboin se chupó la sangre que le emanaba de la mano y miró a la niña fijamente. «¿No me conoces, pequeña?», preguntó. «Soy Seboin. Tú y yo somos amigas». «Nunca antes te había visto», repuso la niña. «Majestad», dijo Rhys, nervioso, «¿quién es esta niña? Parece que la conocéis». «No juegues conmigo, monje», contestó Seboin. «No estoy jugando con nadie, Majestad», respondió Rhys con total sinceridad. Seboin desvió los ojos hacia él. «Estás diciendo la verdad. Realmente no lo sabes». Hizo un gesto hacia la niña dormida. «Es Mina. O más bien debería decir que era Mina. No tengo la menor idea de quién cree que es ahora». «No lo entiendo, Majestad». «No eres el único», repuso la diosa con tono grave. «¿Dónde la encontraste?» «Estaba en el mar durante la tormenta. Estuvo a punto de ahogarse». «¿En el mar?», repitió Seboin. Después, añadió en un murmullo, «claro. Saltó al mar desde la muralla. Y vino a ti, el monje que la conocía». «Majestad», dijo Rhys, «necesito que me digáis qué está pasando». Seboin lo miró. «Mi querido monje, sería tan divertido marcharme y dejarte dando vueltas en la más absoluta ignorancia, pero ni siquiera yo soy tan cruel. No tengo tiempo para los detalles, pero te contaré esto. Esta niña, esta pequeña, esta Mina es una diosa. Es una diosa que no sabe que lo es, una diosa a la que Takisis engañó para que creyera que era una humana. Lo que es más, es una diosa de la luz a la que han burlado para que sirva a la oscuridad. ¿Por ahora me sigues?». Rhys la miraba fijamente, estupefacto. «Ya veo que no». Seboin se encogió de hombros. «Bueno, tampoco importa demasiado. Estás unido a ella».
Como iba diciendo, la pobre Mina tuvo la desgracia de enamorarse de Chemoshi, como hacen todos los hombres. Él le rompió el corazón. Mina intentó recuperarlo entregándole un regalo. Arrancó la torre de la alta hechicería de las profundidades de mi mar y la puso en esa isla que está ahí. Todos nos quedamos asombrados. Para la mayoría de nosotros, aquel era el primer indicio de que era un dios. Majere ya lo sabía, por supuesto. No me lo creo, no puedo creérmelo. Rhys se interrumpió, al recordar el nombre del lugar al que se había referido como su hogar. Si lo que decís es cierto, Majestad, ¿cómo ha podido llegar a convertirse en esto? ¿Una niña? Solo los dioses lo saben, contestó Seboim. No, espera. Lo retiro. Nosotros los dioses no tenemos la menor idea. ¿Crees que estoy mintiendo? ¿No es así? Rhys se sentía avergonzado. Majestad. Seboim lo agarró por el brazo y clavó las uñas a través de la tela de la túnica, hasta hundirse en la carne. Le miró fijamente a los ojos, más allá de los ojos, a la mismísima alma. Puedes creerme o no, tú eliges, le dijo entre dientes. Como ya he dicho, eso no importa demasiado. Mina acudió a ti. Lo que quiero saber es, ¿por qué? ¿La envió a ti Majere? Todos nosotros prestamos juramento. Se supone que no vamos a interferir. ¿Majere ha roto el juramento? En ese momento, Rhys comprendió que Seboim decía la verdad y le recorrió un escalofrío. Apartó la mirada de la diosa y la dirigió al pequeño bulto de la niña acurrucada, envuelta en una tela desgastada, dormida sobre el suelo frío y húmedo de una cueva, y la recordó luchando contra las olas de la tormenta provocada por los dioses. No entendía cómo funcionaban las cosas en el cielo, pero sí que sabía un par de cosas sobre el sufrimiento de los mortales. A lo mejor vino porque estaba sola y asustada, dijo Rhys, y necesitaba un amigo. Seboim despedazó a Rhys con la mirada, examinó cada trozo y después lo lanzó lejos de ella. El monje se apoyó tambaleante sobre la pared de piedra. Pues buena suerte con tu nueva amiguita, monje. La diosa del mar desapareció en una ráfaga de viento y lluvia. Aturdido, Rhys bajó los ojos hacia la niña. Majere rogó, atribulado, ¿es vuestra voluntad que yo deba encargarme de este cometido? Rhys, aulló una voz. Rhys se sobresaltó un momento, hasta que se dio cuenta de que era la voz de Beleño. Rhys, ¿es seguro entrar a la cueva? El Kender gritaba desde fuera de la gruta. ¿Seboim se ha ido? Ya se ha ido. Por el momento, añadió Rhys mentalmente, pues estaba seguro de que aquellas no serían las últimas noticias que tendrían de la diosa. Beleño entró con precaución, escudriñando las sombras, como si estuviera seguro de que la diosa podía abalanzarse sobre él en cualquier momento. Entonces vio el fuego y chasqueó los dedos. Vaya, sabía que se me olvidaba algo. Se suponía que tenía que ir a buscar Yesca. Ya no hace falta, contestó Rhys, con una sonrisa. Sí, eso ya lo veo. Me imagino que me olvidé de la Yesca de lo nervioso que me puse cuando encontré otra cosa. No quería meterla en la cueva mientras estuviera ya sabes tú quién. Pero como se ha ido, voy a buscarla. Salió corriendo de la gruta y volvió con una rama larga y delgada que el mar había arrastrado. La sostuvo en alto, orgulloso. La encontré tirada en la orilla. ¿No te recuerda a tu antiguo bastón? El emético o como se llame. Bueno, Ata y yo pensamos que podías utilizarlo. El Emidelie, corrigió Rhys en voz baja. Cogió el viejo bastón y cerró los dedos alrededor de la madera. Sintió que una calidez agradable le subía por el brazo y se extendía por todo su cuerpo. Y envuelto en esa calidez, oyó la voz del dios y supo la respuesta de Majere. Rhys apoyó el cayado en la pared y extendió la camisola mojada de la niña cerca del fuego, para que se secara. La pequeña dormía profundamente, con la respiración pausada y regular. Rhys se dejó resbalar hasta el suelo y se recostó en la pared. Estaba agotado, tanto física como mentalmente. No se acordaba siquiera de la última vez que había dormido. Oye, se voy gritándote. ¿Qué quería? Preguntó Beleño. Ata y tú teníais razón. Esta niña es Mina, dijo Rhys. Cerró los ojos. Vaya, exclamó Beleño, casi sin aliento. Se desprendió de todas sus bolsas, después se quitó las botas, vació el agua que llevaban dentro y las acercó a las llamas, para que se secaran.
Mis botas siguen oliendo a cerdo salado, dijo el Kender. Lo que me recuerda que la cena ya ha quedado muy lejos. Me pregunto si habrá sobrado algo de cerdo. Se acercó a la bolsa de cerdo salado que les había dejado el Minotauro por todo alimento y miró dentro. Ata lo observaba esperanzada. El Kender sacudió la cabeza y la perra agachó las orejas. Vaya, bueno. Supongo que podemos esperar hasta la hora de comer, ¿verdad, chica? Dijo Beleño, dándole una palmadita. Oye, Rhys, Seboim te dijo cómo se había convertido Mina en una niña pequeña. Había oído historias de gente que envejece 10 años en una sola noche, pero nunca al revés. ¿La diosa tuvo algo que ver en eso? ¿Ella hizo algo? Rhys. El Kender le pegó un codazo. Rhys, ¿estás dormido? ¿Qué? Rhys se despertó sobresaltado. Perdona, se disculpó Beleño arrepentido. No quería despertarte. No pasa nada. Yo no quería quedarme dormido. ¿Qué me habías preguntado? Respondió Rhys con gran paciencia. Te estaba preguntando si fue Seboim quien hizo esto. Parece que le gusta mucho achicar a la gente. El Kender todavía estaba molesto por la vez en que la diosa lo había reducido al tamaño de una pieza de casa y lo había metido en la bolsa de Rhys. Después, los había mandado a los dos a luchar contra un caballero de la muerte. Rhys negó con la cabeza. La diosa del mar se quedó atónita al ver a Mina en el cuerpo de una niña. ¿Y entonces, qué dijo que había pasado? Según Seboim, Mina es una diosa que no sabe que lo es. Una diosa a la que Takisis ha engañado para que crea que es humana. Mina es una diosa de la luz a la que han burlado para que sirva a la oscuridad. Beleño observó a Rhys con los ojos entrecerrados. ¿Te diste otro golpe en la cabeza? Estoy bien, le aseguró Rhys. Mina, una diosa. Beleño resopló. Si quieres saber mi opinión, todo eso no es más que una sarta de tonterías. Seboim hizo esto. Convirtió a Mina en una niña y nos la mandó para molestarnos. Me parece que no, repuso Rhys con voz tranquila. Mina se despertó mientras tú no estabas. Me dijo que se había escapado de su casa y me pidió que volviera a llevarla allí. A Beleño aquello le pareció una noticia estupenda. ¿Lo ves? ¿A dónde quiere ir la niña? A Flotsam. No está lejos, solo hay que subir la costa. Seguramente el mar la arrastró. Morada de los dioses, lo interrumpió Rhys. Beleño enarcó las cejas. ¿Morada de los dioses? Eso no es un lugar. Nadie vive en la morada de los dioses a no ser los. Tragó saliva y abrió los ojos como platos. Lanzó un silbido bajo que hizo que las orejas de Ata se atiezaran. No creo que Seboim le mandara decir eso, añadió Rhys con un suspiro. Beleño miró a Mina y se mordió el labio inferior. De repente, tuvo una idea. Apuesto que la oíste mal. Apuesto algo a que ha dicho la morada de las cosas. ¿Morada de las cosas? Repitió Rhys, sonriendo. Nunca he oído hablar de ese sitio, amigo mío. Tú no lo sabes todo, declaró Beleño, ni aunque seas un monje. Hay montones y montones de sitios de los que nunca has oído hablar. De morada de los dioses sí que he oído hablar, contestó Rhys. Deja de decir eso, ordenó Beleño. Ya sabes que no vamos a ir ahí. Es imposible. ¿Por qué? Rhys volvió a bostezar. Veamos. Para empezar, porque nadie sabe dónde está morada de los dioses, o ni siquiera si ese sitio existe. Para continuar, porque si morada de los dioses está en algún sitio, está cerca de Neraka y ese es un sitio malo, muy malo. Y para terminar, si morada de los dioses está cerca de Neraka, eso significa muy lejos de aquí, directamente en el otro extremo del continente, y tardaríamos meses, quizá años, en recorrer. Beleño se detuvo. Rhys, ¿estás escuchando mis argumentos? Rhys no estaba escuchando nada. Recostado contra la pared, tenía la cabeza echada hacia adelante, con la barbilla apoyada sobre el pecho. Estaba dormido, completamente dormido, tan profundamente dormido que ni la voz del Kender ni un par de codazos en el brazo podían despertarlo. Beleño suspiró y después se levantó. Se acercó a la niña, tan pequeña, y se puso en cuclillas para mirarla desde más cerca. La verdad era que no tenía el aspecto de una diosa. Parecía un gato mojado. Volvió a sentir que lo inundaba esa tristeza que se había apoderado de él cuando había visto a Mina, a la Mina adulta.
Eso no le gustaba, así que se frotó los ojos y la nariz en la manga y lanzó una mirada de soslayo a Rhys. Su amigo seguía dormido y seguramente lo seguiría estando durante un buen rato. Más que suficiente para que Beleño pudiera tener una charla con la niña, fuera quien fuese, y explicarle que a donde ella realmente quería ir era a la próspera ciudad de Morada de las Coces, y que además tendría que viajar sola y marcharse en ese mismo instante para no molestar a Rhys. «Oye, niña», susurró Beleño con voz suficientemente alta y alargó el brazo para zarandearla hasta que se despertara. La mano se detuvo, suspendida en el aire. Empezaron a temblarle un poco los dedos cuando pensó que realmente iba a tocarla y retiró la mano rápidamente. Se quedó allí agachado, mirando a Mina y mordiéndose el labio. Que veía cuando la miraba. Que la hacía diferente a sus ojos, respecto a otros mortales. Que la hacía diferente a los muertos a los que podía ver y con los que podía hablar. Que la hacía diferente a los muertos vivientes. Beleño observó detenidamente a la pequeña y las lágrimas volvieron a acudir a sus ojos. Vio belleza, una belleza indescriptible. Una belleza que avergonzaría al atardecer más radiante y que apagaría el brillo de las estrellas. Su belleza paralizaba el alma asombrada del Kender, temerosa de que el susurro más callado hiciera desaparecer tan maravillosa visión. Pero no era su belleza la que le desgarraba el corazón y provocaba que las lágrimas le corrieran por las mejillas. Su belleza estaba envuelta en fealdad. Estaba manchada de sangre, cubierta por el manto de la muerte y la destrucción. La maldad, el horror y el espanto la empañaban. «Es una diosa», murmuró para sí. «Una diosa de la luz que ha hecho cosas terribles. Lo he sabido todo el tiempo, pero no sabía que lo sabía. Por eso sentía tantas ganas de llorar por dentro». Beleño no creía que pudiera explicárselo a Rhys, pues ni siquiera estaba seguro de poder explicárselo a sí mismo. Decidió que lo hablaría todo con Atenta. Había descubierto que contar las cosas a un perro resultaba mucho más sencillo que contárselas a un humano, sobre todo porque Ata nunca hacía preguntas. Pero cuando se volvió para parlamentar con Ata sobre Mina, vio que la perra se había tumbado sobre un costado y se había quedado profundamente dormida. Beleño se dejó caer junto a Rhys, apoyado en la pared. El Kender estaba allí sentado, pensando unas cosas alucinantes y escuchando la suave respiración de Rhys y la suave respiración de la niña, y la suave respiración de Ata, y la suave respiración del viento, que suspiraba sobre las dunas de arena, y las olas que llegaban a la orilla y se alejaban, llegaban a la orilla y se alejaban.